Buenas tardes. Hoy tenemos una sesión de trabajo de la Comisión Colegial de Urbanismo del Colegio. El tema que vamos a centrar, la ponencia que hubo anterior por la Junta de Andalucía, queríamos intervenir y hacer esta sesión de trabajo para intentar ayudarnos entre todos a dilucidar dudas. Y hoy queríamos empezar por el régimen transitorio, la lista y su reglamento en el suelo urbano. Nuestro representante de la comisión, Benito García Morán, se ha preparado esta parte, que no creemos que hoy no será suficiente, sino que habrá más sesiones sobre este régimen transitorio. Y queríamos que previamente Juan Bosco, nuestro asesor jurídico, haga una introducción sobre el marco legal que afecta al régimen transitorio para municipios que estén en planeamiento en desarrollo o que estén a falta de planeamiento y que tengamos un poco el marco general donde encajarnos. Como decía, una sesión de trabajo, está abierto a cualquier duda o sugerencia que os animo a que vayáis levantando mano para hacer un turno, para no tampoco interrumpir continuamente a Benito, a no ser que él quiera ir comentando algún tema concreto, pero si vais poniendo las preguntas, las iremos organizando para dar lugar a que sean resueltas o a un turno de debate al final. Así que os dejo con Juan y con Benito y gracias por asistir. Buenas tardes. Me pide la decana y Benito que haga una mínima colocación en situación respecto a qué supone en realidad el derecho transitorio cada vez que hay una norma nueva. En realidad es muy fácil de explicar porque el propio rótulo lo explica. ¿Qué pasa con las situaciones en tránsito? Esto se produce cuando no es una legislación que toque un tema absolutamente nuevo. ¿Qué pasa con lo vigente en relación con lo nuevo? Y esa es la verdadera función y no más de las disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias, que están reguladas tanto en la ley como en el reglamento, esencial. La ley, puesto que el reglamento no puede ir más allá ni transformar cosas esenciales de la ley, porque en ese caso esa parte del reglamento quedaría inválido, pues el desarrollo de la ley no puede ser contradicho por una norma de inferior rango como es el reglamento. Está estructurado de manera que, en principio, salvo municipios que tengan una situación compleja, muy compleja, que normalmente no viene por el cambio de la ley, viene por una situación compleja que derivaba la complejidad y la mezcolanza de antes. Es bastante explícito. Es qué pasa con lo que tenemos en marcha una vez que entra en vigor la aplicación directa de la nueva ley. ¿En qué se rige por lo pasado? ¿En qué se rige por lo nuevo? ¿Cuál es el tránsito para pasar a la nueva realidad? Como tal, las disposiciones transitorias en toda ley están llamadas a diluirse, son como los azucarillos de la ley, porque una vez que la situación de tránsito acabe, realmente no quedará más que como un vestigio en el boletín oficial, cómo se pasó de una cosa a otra, pero eso, la tendencia es a que se disuelva. Y es muy significativo, por tocar algún punto que en realidad es anécdota, cómo en el fondo somos herederos de la única verdadero texto refundido, lo comentaba antes con Ángel Prada, que es muy estudioso de esto, cómo somos herederos de un pasado, porque los problemas se mantienen o se agrandan y no son fruto más que de la poca eficiencia de la forma de trabajar, porque en realidad todo es nuevo para no cambiar nada, como en el gato pardo. Cambiemos todo para que no cambie, todo quede como estaba. Porque, curiosamente, en una de las disposiciones transitorias se remonta a qué pasaba, qué vamos a hacer con las construcciones ilegales, que estaban en la ley el texto refundido del 76. Cuando yo empecé en el urbanismo, que prácticamente todavía casi eran 2 islas en vez de una sola. Una cosa increíble. Y después, ¿qué pasaba con las construcciones ilegales, con la reforma del 90? Es curioso, ¿eh? Pero la memoria que tiene el legislador es que en el fondo le pesa la conciencia que pasan los años y no hay manera de abordar de fondo el tema. Esa es la función así de simple
de qué pasa. La disposición transitoria primera es tal vez la más significativa, porque distingue a 3 niveles. Es decir, ¿qué pasa con la clasificación del suelo y el régimen del suelo? ¿Qué pasa con la actividad edificatoria? ¿Y qué pasa con la disciplina? Son las 3 grandes ramas. ¿Cómo vamos a atravesar este tránsito? En el planeamiento, en la operatividad de la edificación, y qué vamos a hacer. Y sigue principios muy elementales, como por ejemplo en materia de disciplina urbanística, que no cabe más que aplicar la misma norma que hoy está sospechosamente en solfa, de que la situación más beneficiosa es la que tiene que afectar al implicado, que se mantiene con arreglo a las normas que en su día les fueran más favorables. Y en definitiva es eso. Hemos decidido, básicamente ha decidido Benito, que es el autor pleno de este trabajo y de los resúmenes que se les va a facilitar a continuación, que son extensos, que comprenden más allá de lo que se va a tratar en esta primera parte. Hemos tratado de dividir la cuestión en dos, porque si no se convertía esto en un verdadero ladrillo de gafas a tirarse a la cabeza de cualquiera. Es decir, se va a centrar en la transitoriedad en sí misma, desde un punto de vista básicamente del arquitecto, y centrándonos a continuación en el suelo urbano. Los restos de tipo de suelo se van a dejar para una segunda parte de este tema. Y como transitoriedad no tengo mucho más que decir, porque las palabras por sí mismas explicitan las normas. Después podemos analizar cada una de ellas, pero sin olvidar estos 3 apartados. Y de los 3 apartados hay 2 que realmente son los importantes. El primero, ¿qué pasa con la clasificación del suelo? Que como veremos, el que tiene su normativa aprobada, en vigor, en realidad no le plantea problema ninguno. ¿Qué pasa con la actividad de la edificación, que es mucho más pedestre, mucho más a pie de obra? ¿Qué hacemos con las licencias que están en marcha, las que la ha cogido por el talle la reforma? Y, como digo, y la parte de la disciplina, que es muy elemental, porque la condición más beneficiosa es el que tiene que beneficiar al infractor. Hoy día, con la ley del sí y el sí, no hace falta que le digamos a ningún español que supone a la hora de castigar o disciplinar a alguien que prevalece. Una vez más, viene un principio general que desde los orígenes, de que la condición más beneficiosa es la que tiene que aplicársele al infractor. Y yo creo que no hace falta mucho más. Si hay alguna aclaración, pues ya lo que viene es desglosar cada apartado, cada artículo. Y no se olviden, esto está llamado a diluirse. La transitoria que tocamos hoy como entrada de todos los tipos de suelo, pero sobre todo el suelo urbano, está llamado a diluirse. Llegará un momento en que aunque el legislador tenga mala conciencia y diga que qué hacemos con las viviendas ilegales construidas antes del 76, la verdad es que no tiene mucho que tratar, sino diluirse. Cuando tú digas, Benito. Bueno, pues buenas tardes. Y tengo que contradecir a mi amigo Bosco. Yo creo que se va a diluir, evidentemente, pero va a tardar, yo creo que bastante tiempo en diluirse, porque los tiempos urbanísticos, como sabéis, son como los tiempos geológicos. Vamos, estos son en millones de años, ¿no? Entonces, la cosa va a ser complicadita, vamos a tener disposiciones transitorias durante muchos años. Entonces, bueno, en como ha dicho nuestra decana, después de la jornada que tuvimos aquí con los compañeros de la Consejería de Fomento, donde nos presentaron de una manera un poco maratoniana el reglamento, porque el reglamento, como lo podréis comprobar, no se puede aprender en una mañana. Decidimos pues darle otro tipo de enfoque un poco a exponer nuestra visión y el producto de nuestro estudio de lo que es la ley y el reglamento, ¿no? Y decidimos empezar, bueno, pues por el final, ¿no? La paradoja de siempre de que nos encontramos. El final son las disposiciones transitorias, que realmente, como ha dicho Bosco, es, bueno, cómo nos vamos a bandear
en el algunas veces difícil equilibrio, no es fácil, entre nuestros planes generales o nuestras normas subsidiarias en algún momento en vigor y la nueva ley que ha entrado en vigor, ¿no? Entonces, como también ha dicho Bosco, después del análisis que hemos hecho, nos parecía que esto no merecía la pena cansar a la gente con un maratón de disposiciones transitorias y de análisis de cómo se van a comportar nuestros distintos suelos a partir de ahora en los planes generales vigentes, y entonces hemos decidido pues hacer varias partes. Y esta primera parte pues se va a centrar en el suelo urbano. ¿Qué pasa con el suelo urbano? Vamos a empezar con hacer un barrido muy rápido, porque realmente da un poco de coraje subirse aquí arriba para leer la ley y el reglamento. La ley y el reglamento la tenéis y la leéis cuando queráis tranquilamente. Vamos a hacer un barrido muy rápido en lo que son las disposiciones transitorias. Vamos a ir saltando entre la ley y el reglamento, viendo un poco la cualidad y digamos, y la incidencia de cada una de ellas. La primera es la aplicación de la ley tras su entrada en vigor, y ahí ya nos encontramos con una llamada de atención bastante importante. Ahí es donde se centra todo lo que Bosco prácticamente ha comentado, el nudo gordiano, digamos, de las disposiciones transitorias que luego vamos a ir desglosando. Pero lo primero, la frase yo creo que hay que ponerla, digamos, bien clara y en rojo. La ley es de aplicación íntegra, inmediata y directa desde su entrada en vigor. Es decir, esa transitoriedad está muy bien, pero que en caso de conflicto, vuelvo a repetir, la ley es de aplicación íntegra, inmediata y directa desde su entrada en vigor. A partir de aquí, pues esta disposición transitoria entra directamente digamos, en materia, y lo primero que nos dice es que, tal como no puede ser de otra manera, porque así lo dice la ley, tenemos dos tipos de suelo, dos clases de suelo. Ya, como sabéis, no ha desaparecido el suelo urbanizable, el suelo no urbanizable ha cambiado de nombre, y ahora tenemos el suelo urbano y el suelo rústico. Y aquí pues lo dice claramente. ¿Cuál es el suelo urbano? ¿Qué consideraremos suelo urbano? Pues son los terrenos que cumplan las condiciones establecidas para esta clase de suelo del artículo 13 de la lista. El artículo 13 es un artículo que vamos a repetirlo muchas veces, luego vamos a recordar qué es lo que dice, ¿no? El artículo 13, porque es un poco como, digamos, el mantra en el que siempre vamos a volver a la hora de hablar del suelo urbano, ¿no? Y también, y esto es muy importante, aquellos clasificados como suelo urbano por el instrumento de planeamiento general vigente, si lo hubiera. Es decir, todo lo que cumpla ese artículo 13, que luego vamos a recordar qué es lo que dice, más, y eso es muy importante, lo que ya esté clasificado como suelo urbano en los planeamientos vigentes. Bueno, en esta clase de suelo las actuaciones edificatorias son primero, serán solares las que ya tengan las determinaciones de ordenación pormenorizada pues en vigor, aprobada, la urbanización terminada y recepcionada, etcétera, y lo que no, pues aunque sea suelo urbano, no será solar todavía, o sea, las reglas de siempre, porque tendrán que cumplir una serie de obligaciones que luego iremos viendo poco a poco, ¿no? El resto de suelo rústico. El resto de suelo son todos suelos rústicos. Vamos a ver que dentro del suelo rústico hay una serie de categorías que la nueva ley, pues dispone, que no va a ser, digamos, objeto de esta primera sentada, porque ya os digo que nos parece un poco fuerte el atracón. Sí que es verdad que hay una serie de suelos rústicos muy especiales que tampoco los vamos a tratar aquí, que son los suelos rústicos que van a ser objeto de futura transformación urbanística, que son ahora mismo los suelos urbanizables, tanto sectorizados como no sectorizados. En esta disposición transitoria primera, pues vais a ver que hay pues un montón de reglas, ¿no? Las reglas para los ámbitos del suelo urbano no consolidado del planeamiento vigente, las reglas para los ámbitos del suelo urbanizable ordenado o sectorizado en el planeamiento vigente,
las reglas de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado, las reglas para la actividad de edificación y las reglas para la aplicación de la disciplina urbanística. La disposición transitoria, estas cosas las vamos a ir desglosando. No prefiero irla desglosando poco a poco que no ahora que empiece a hablar de cada una de ellas sin entrar a fondo en cada una, ¿vale? La disposición transitoria segunda es la vigencia, innovación y adaptación de los planes e instrumentos vigentes. Ahora empezamos con el primer lío, digamos, con la primera contradicción. Hemos dicho que antes, he repetido varias veces, que antes la ley es de aplicación íntegra, inmediata y directa desde su entrada en vigor. Y en la disposición transitoria segunda nos dice que se conservará la vigencia y ejecutividad de los instrumentos de planificación territorial y de planeamiento general, así como los restantes instrumentos aprobados para su desarrollo y ejecución que estuvieran en vigor o que fueran ejecutivos en el momento de entrada en vigor de la ley. Es decir, ya aquí empezamos a tener una cierta contradicción, una gran contradicción. La ley es ejecutiva, sin embargo nos encontramos que nuestros planes generales también están en vigor. Entonces, ahí es donde siempre vamos a tener que estar en el equilibrio, por eso es tan importante desgranar todas estas cosas. Vamos a tener que estar en el equilibrio entre lo que diga la ley y lo que diga el planeamiento. Y eso es una cosa que vamos a tener y durante todo mi discurso voy a intentar incidir mucho en eso. Eso es una cosa que vamos a tener que trabajar mucho desde los municipios, los que trabajamos en los municipios y los que trabajáis en la calle, le tenéis que exigir a la gente de los municipios que trabajen mucho en ese equilibrio y que lo tengamos claro, porque si no, sobre todo la gente de la calle, se puede volver completamente loca, ¿no? Porque además cada municipio puede tener su interpretación de la ley y eso es lo que realmente me parecería y me parece que va a ser un desastre, ¿no? En esta disposición también hay una cosa que se queda muy clara. Imposibilidad de iniciar la revisión de planes generales de ordenación urbana. Aquí habla de revisión de una manera como de continuidad dentro de lo UA. Ya no cabe una revisión total del plan general. Ahora lo que cabe es una adaptación a la nueva ley. O sea, tiramos el plan y cogemos los nuevos planes, el nuevo sistema de planeamiento de la ley urbanística nueva. La ley urbanística que ya sabéis que no se llama urbanística. O sea, primero se le puso lista y luego se inventaron qué significaba cada una de las letras. Ya como el urbanismo es una especie de disciplina proscrita porque ha habido maletines y cosas de esas, pues entonces ya ha desaparecido el urbanismo, ¿no? Ahora es sostenibilidad. Bueno, no se pueden revisar los planes generales, es decir, los planes generales hay que, si los vamos a cambiar completos, los tenemos que tirar y hacerlos nuevos con respecto al nuevo sistema de planeamiento de la nueva ley. Podemos modificarlo, eso sí, pero siempre con unas reglas básicas que nos está marcando la disposición transitoria segunda. Primero, no se pueden presentar propuestas de delimitación de actuaciones urbanísticas de nueva urbanización, es decir, fuera del suelo urbano, fuera del límite del suelo urbano, ni formular planes parciales en suelos con consideración transitoria de rústico común que provenga del suelo no urbanizable. Es decir, como el suelo urbanizable sectorizado se nos ha convertido, por mor de la ley, en un suelo rústico donde ya está delimitada una posibilidad de nueva urbanización, aparte de esos suelos no podemos hacer modificaciones que colonicen suelo rústico nuevo fuera de ese suelo. Es decir, no se pueden, para entendernos, no se pueden hacer nuevos suelos urbanizables sectorizados. Tampoco se puede modificar el planeamiento general vigente para habilitar nuevas ATUs en suelos no urbanizables. O sea, el suelo urbanizable que tengamos en nuestros planes generales en vigor es el que tenemos ya. Y curiosamente, mientras que los otros están, digamos, cautelados con un plazo en el que si
son 2 años y si en 2 años no se desarrolla, el suelo vuelve otra vez a su cualificación de rústico sin la delimitación. Cuando los tenemos en los planes generales vigentes no hay plazo. Por eso a mí se me venía a la cabeza que esa regla de que esto está llamado a, bueno, a disolverse, pues sí, pero a lo mejor ninguno de los que estamos aquí lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque los planes generales vigentes tienen, entre comillas, la ventaja de que los suelos de transformación, vamos a hablar ya en lista, ¿vale? Los suelos de transformación urbanística de nueva urbanización en rústico no caducan. Es decir, los sectores que tengamos ahora mismo como suelo urbanizable sectorizados no caducan. Con lo cual, pues ya están. Yo creo que esto ha sido vamos, creo no, estoy convencido de que ha sido pues una especie de, como de balón de oxígeno para los bancos, evidentemente. O sea, los bancos tenían una cantidad de suelo, tienen una cantidad de suelo ahí en cartera que realmente ahora mismo no valen nada porque realmente es muy difícil, excepto en grandes municipios turísticos de gran empuje que todos conocemos. En un municipio, yo qué sé, como Jerez, por ejemplo, pues no sale rentable urbanizar nuevos suelos. Entonces, claro, los bancos están encantados con esto, nunca les va a caducar, pues ahí están. Ahí están. No obstante, hay una excepción de esto. Y la excepción es que la propia ley, en la disposición transitoria tercera, en su punto 2, como excepción dice que se pueden habilitar un área de nueva urbanización en suelo no urbanizable, ahora rústico, cuando sea para cumplir un mandato o previsión de una actuación de carácter supralocal, es decir, algo que tenga interés para varios municipios, declaraciones de interés autonómico o instrumentos de planificación sectorial. Todo esto es con plena competencia de la Junta de Andalucía. El otro día fue curioso porque hubo la compañera, la jefa de servicio de la Dirección General de Urbanismo, pues cometió un error porque le preguntaron que quién tramitaba estos suelos y ella dijo que por supuesto los ayuntamientos no. Según la ley lo tramita la Junta de Andalucía. Los ayuntamientos solamente dicen sí buena, es decir, se dan por enterados y bueno, pueden decir algo, pero lo tramita esto, las declaraciones de interés autonómico las tramita la Junta de Andalucía entera, de pe a pa, hasta los proyectos de urbanización. Podrán, sin embargo, si nos olvidamos del rústico, podrán, sin embargo, delimitarse actuaciones de transformación urbanística o actuaciones urbanísticas en el suelo urbano, aunque no se encuentre aprobado el plan de ordenación urbana previsto en el artículo 66 de la lista. Esta figura del plan de ordenación urbana la vamos a ver mucho con respecto al suelo urbano, ¿no? Y vamos a ver también que esto también tiene dos formas de hacerlo, esta última cuestión. Delimitaremos realmente delimitaremos cuando tengamos ya el POU, pero mientras que no tengamos el POU, luego vamos a ver que no podemos delimitar, sino tenemos que modificar el plan. O sea, una cosa un poco extraña, pero bueno, así es. Luego lo vamos a ver tranquilamente. Los instrumentos de ordenación urbanística detallada de las áreas de transformación urbanística del planeamiento general vigente establecerán la reserva de suelo para dotaciones que se determinen en los mismos en el plan general y como mínimo siempre las que se establecen en el artículo 82 del reglamento, que sabéis que es un poco el memorándum de todas las reservas de suelo, el que viene a cargarse ya el reglamento de planeamiento del 76, por fin. Que estaba, yo creo que estaba firmado, no sé, por Arias Navarro o algo de eso. Es el del 78, eso, perdón. Bueno, ese ya, por fin, ya lo podemos quitar de las estanterías por ahora y no se sabe nunca y está todo en el artículo 82 del reglamento. Como mínimo tienen que ser esas las dotaciones. A partir de ahí pueden ser mayores si las prevé nuestro plan general vigente.
Luego viene un inciso también muy importante, sobre todo para los municipios, que aquí, por ejemplo, en la Bahía son muchos que están, digamos, bueno, la Bahía no, en la provincia de Cádiz en general. Los instrumentos de ordenación urbanística se adaptarán a los planes de ordenación del territorio vigentes en el plazo que estos hubieran establecido y, en todo caso, en el plazo máximo de 4 años desde la entrada en vigor de la ley. Si hay algún instrumento, que me consta que lo hay, que no se ha adaptado, a lo mejor no en la Bahía, porque ya es verdad que el plan de ordenación de la Bahía es más antiguo, pero sí, por ejemplo, Las Andas, Costa Noroeste, Campo de Gibraltar, no están adaptados. Pues tienen 4 años para adaptarse. Si no se adaptan en 4 años, lo que estaría en vigor serían las determinaciones de los planos de ordenación de territorios subregionales. Esto es importante. La disposición transitoria tercera, bueno, pues viene a hablar de los planes e instrumentos en tramitación. Bueno, pues dice que todos los instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución iniciados antes de la entrada en vigor de la ley podrán continuar su tramitación conforme a la regla de ordenación del procedimiento y al régimen de competencia establecido por la legislación sectorial. Se entiende que se ha iniciado, lo dice la transitoria tercera, con el primer acuerdo preceptivo del órgano competente para la tramitación y, en el caso de los instrumentos de planeamiento sometidos a evaluación ambiental estratégica, con la solicitud de inicio de este procedimiento. No obstante, cabe la posibilidad de que los municipios se acojan a la lista. Es decir, cambien la tramitación con respecto a las reglas de la lista. Bueno, habría que hacer muchas cábalas para ver si a alguien le convendría una cosa u otra. Hombre, teniendo en cuenta que hay algunos planes y algunas modificaciones que realmente ya no tendrían que ser aprobadas por la administración autonómica, por lo mejor en un momento dado, pues alguien se puede decir, bueno, pues yo me cambio a la lista. Siempre conservando incluso los trámites que ya se hubieran aprobado, sobre todo los trámites medioambientales. La disposición transitoria cuarta es la ordenación urbanística en los municipios sin planeamiento general. Creo que nosotros en la provincia creo que no tenemos ninguno. En cualquier caso, el suelo se entenderá clasificado y como suelo urbano y suelo rústico. Ahí no hay mucha discusión. Es como una delimitación. Quedará alguno, ¿no? No lo sé. Pero bueno, ese yo no lo sé. Yo no lo sé, creo que no. No, ni norma subsidiaria tampoco, yo creo que ya no. La transitoria quinta ya he hecho un poco mención Bosco de ella, ¿no? El régimen de las edificaciones terminadas antes de la entrada en vigor de la ley del 75 y de aquellas para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la ley 8 de 1990. Las del 75 son las que estén en el suelo no urbanizable actualmente en el rústico. Dice que las edificaciones terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de 1975 y que no posean licencia urbanística para su ubicación en el suelo no urbanizable se asimilarán en su régimen a las edificaciones con licencia urbanística directamente, tanto de obras como de ocupación o utilización para el uso que tuvieran a dicha fecha. Dicho régimen no será extensible a las obras posteriores que se hayan realizado sobre la edificación sin las preceptivas licencias urbanísticas. Igual criterio, pero para el urbano se adopta con respecto a la ley del 90. Los propietarios de estas edificaciones tienen derecho a una certificación administrativa de los ayuntamientos que, bueno, les respalde estas circunstancias. Y este régimen no puede resultar de aplicación en las zonas de dominio público marítimo terrestre y su servidumbre, en las que las edificaciones se sujetarán al régimen que se derive en lo dispuesto a la legislación de costas y particularmente a las prohibiciones, bueno, de los artículos 25 y 32 de la ley de costas. El plazo
Para la transitoria sexta dice que el plazo para restablecer la legalidad territorial y urbanística en la zona de influencia del litoral se va al artículo 153, que son los 6 años que es el plazo general para cualquier obra para que pase, digamos, el periodo de aplicación de la disciplina urbanística. La transitoria séptima del reglamento, bueno, serían los procedimientos en tramitación en materia de disciplina territorial o urbanística y sobre la actividad de edificación, y dice que los iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento se tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en la normativa vigente al iniciarse los mismos. Bueno, Bosco lo estaba comentando antes. La octava del reglamento, la prórroga del plazo de las actuaciones de interés público autorizadas sobre suelos no urbanizables. Esto es interesante porque realmente hay, sabéis que antes las actuaciones de interés público autorizadas en el suelo no urbanizable se establecía un plazo y ahora ya no se establece el plazo. Entonces, en esa transitoria dice que esos plazos regirán hasta el vencimiento de los mismos. Y después, pues, se podrá prorrogar a solicitud de los interesados, pero esto no implicará que haya que satisfacer una nueva prestación compensatoria. Y la prórroga incluso podrá establecer pues, el plazo indefinido, de acuerdo un poco con la ley, con el espíritu que tiene ahora mismo la lista, que es de no tener un plazo, excepto en alguna situación que otro día veremos. El plazo para la realización, la novena, del informe de inspección técnica de construcciones y edificaciones, bueno, es de 4 años desde la entrada en vigor del reglamento, salvo que las ordenanzas municipales establezcan un plazo inferior. Y si ya los edificios tienen la inspección técnica vigente, cuando a la entrada en vigor del reglamento solo se exigirá el informe de inspección técnica cuando corresponda a su primera revisión, siempre que la misma no supere el plazo de 10 años. O sea, a los 10 años de entrada en vigor, aunque una edificación tenga ya la inspección técnica vigente, tiene que hacer una revisión. La transitoria décima, bueno, es la creación y entrada en funcionamiento de los registros municipales de entidades colaboradoras, que son datos que tiene que darnos la Junta de Andalucía. Las entidades colaboradoras pues son, bueno, las entidades urbanísticas de conservación, Junta de Compensación, una serie de entidades que ahora mismo se llevaban desde los registros, desde la autonomía, desde la consejería, y a partir de ahora se tienen que llevar desde los ayuntamientos. Tienen 6 meses, creo que a nosotros no nos ha llegado nada, pero bueno, todavía creo que no, le falta un mes. Y la disposición transitoria undécima, que es la penúltima, la entrada en vigor en funcionamiento del registro de entidades certificatorias de Andalucía, que eso es, bueno, una serie de entidades que en el desarrollo de la lista ya se podrá ver, una serie de entidades que estarán homologadas para certificar determinados aspectos de apoyo a los ayuntamientos y a la propia Junta de Andalucía respecto a la actividad urbanística. Ese es de 9 meses desde la entrada en vigor del reglamento. Y la última, que son los registros administrativos de instrumentos urbanísticos, pues esto es un poco de perogrullo. Dice que hasta que no se regule por decreto seguirá en vigor el vigente decreto. Bueno, pues ya está, pues seguimos con el decreto del 2004 y está situada en la Junta de Andalucía ese registro, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a empezar ya a hurgar un poco en lo que sería el suelo urbano. ¿Qué pasa con nuestro suelo urbano de nuestros planes generales? Y este segundo apartado lo he denominado la Ley 721 y su aplicación en el sistema de planeamiento aprobado y en vigor. Y ahí empezamos con ese conflicto que yo decía antes. La ley dice que es de inmediata aplicación.
Y sin embargo, la ley también dispone de un régimen de transitoriedad con dos efectos concurrentes que pueden generar conflicto. Primero, efecto de la inmediata y directa aplicación de los contenidos de la ley. Y segundo, el efecto de conservación de la vigencia y ejecutividad de los instrumentos de planeamiento aprobados al momento de la entrada en vigor de la ley. Por regla general, el efecto de aplicación inmediata de la ley no supondría el desplazamiento de los contenidos del planeamiento general ni derivado vigente. Ahora, no obstante, en el caso que se presente en conflicto y salvo que se encuentre una interpretación conciliadora, que allí es donde yo decía que deberíamos de hacer un esfuerzo todos y que esas interpretaciones fueran las mismas en todos los municipios, porque si no vamos a tener en Cádiz, creo que somos ya 43 o 44 listas, entra en juego, salvo que se encuentre una interpretación conciliadora, decía, entra en juego el criterio de preferencia por la exigencia de la aplicación inmediata, completa y directa de las disposiciones de la ley. Es decir, que si hay conflicto, ganará la ley. Habrá que aplicar lo que dice la ley. Aunque el plan general nos parezca, pues, entre comillas, más justo, ganará lo que dice la ley. ¿Qué ocurre con los terrenos que tienen la consideración del suelo urbano en el régimen transitorio? Bueno, pues ya hemos visto que según la disposición primera de la lista y primera del reglamento, desde la entrada en vigor de la nueva ley tendrán consideración de urbano esos que tenéis ahí en rojo. Los terrenos que cumplan las condiciones del artículo 13, otra vez el famoso artículo 13 de la ley, y los terrenos clasificados como suelo urbano por el planeamiento vigente. Es decir, habrá terrenos que, estando clasificados como urbanos por el planeamiento general vigente, no cumplan con las condiciones del artículo 13 de la ley y serán urbanos, aunque no cumplan con los del artículo 13, porque están clasificados como urbanos. Y habrá terrenos que, cumpliendo con las condiciones del artículo 13 de la ley, no estén clasificados como urbanos en el planeamiento general vigente y no serán urbanos. Y ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero antes vamos a recordar las condiciones que marca el artículo 13, ¿no? El artículo 13 que dice que son suelos urbanos por haber sido urbanizados en ejecución de los instrumentos de ordenación urbanística o territorial y de conformidad con sus determinaciones desde el momento en que se produzca la recepción, ojo con esta palabra, que la vamos a ir repitiendo muchas veces, que aparece nueva en esta ley. Antes era la ejecución de la urbanización conforme a esta ley y a sus normas de desarrollo. Es decir, un suelo urbanizable sectorizado, que fuera un sector, o un suelo de un área de reforma interior que ya está urbanizado con la urbanización acabada, pues eso es suelo urbano, evidentemente. No hay más discusión. Acabada y recibida. Ojo, que hay muchas urbanizaciones por ahí que no están recibidas porque los ayuntamientos no las quieren recibir para no pagar el mantenimiento. Ojo con esto. Otro tipo de suelo, estar transformado urbanísticamente por contar con acceso rodado por vía urbana y conexión en red de los servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. Podemos tener suelos que cumplan esto y en aplicación de lo que antes estábamos diciendo, no sean suelos urbanos directos, y luego lo vamos a ver en nuestro municipio, en nuestro planeamiento. Estar ocupados por la edificación, al menos en las 2/3 partes del espacio apto para ello, de acuerdo con el ámbito que el instrumento de ordenación urbanística establezca. Y también formarán parte, sabéis que hay un tipo de suelo urbano que no son los suelos urbanos de los núcleos principales, que son los núcleos rurales tradicionales, que tienen sus reglas legalmente asentados en el medio rural, que sirven de soporte a un asentamiento de población singularizado, identificable y diferenciado, siempre que cuente con acceso rodado, con las infraestructuras, servicios básicos que se determinen reglamentariamente, que ya se han determinado. Conforme a la disposición transitoria primera de la lista, los
terrenos que tengan estas características tienen a efecto de la aplicación del régimen transitorio la consideración del suelo urbano, pero la cuestión no es fácil ni inmediata de resolver, como vamos a ver ahora. ¿Qué terrenos de un planeamiento general en vigor tendrían entonces automáticamente la consideración del suelo urbano? Pues los terrenos clasificados como suelo urbano por el instrumento de planeamiento general vigente seguirán teniendo en aplicación de la lista la consideración del suelo urbano. Y los terrenos cuya transformación urbanística, pues como decíamos antes, un sector que ya se haya desarrollado y que ya tenga su urbanización ejecutada y que ya se haya recibido por el ayuntamiento, tendrán también la clasificación del suelo urbano. Pero ¿qué terrenos de un planeamiento general en vigor no tendrían entonces la consideración del suelo urbano? Los terrenos que no estén clasificados por el planeamiento general en vigor como suelo urbano y que hayan sido objeto de una transformación urbanística no legitimada, es decir, ilegal, en el planeamiento previo, es decir, una ejecución de una urbanización en disconformidad con los instrumentos previstos en dicho planeamiento, aunque cumpliesen con las normas, con las reglas que dice el artículo 13, no se podrían considerar como suelos urbanos. Y por último, los terrenos que hayan sido urbanizados ilegalmente, o sea, y que no estuviesen clasificados como urbanos en el planeamiento general en vigor, aunque cumpliesen con las condiciones del artículo 13, tampoco. Es decir, si unos terrenos se han urbanizado pero no están recibidos porque no se han urbanizado conforme al planeamiento de desarrollo, no son suelos urbanos, y si unos terrenos ni siquiera son suelos urbanos, sino que son rústicos, como hay muchos por toda la provincia, y cumplen con el artículo 13, tampoco son suelos urbanos. Además, hay jurisprudencia que dice que no se pueden considerar suelos urbanos con la clasificación de urbanos y menos aún automáticamente cuando los servicios que disponen de dichos terrenos tengan su origen en la ilegalidad. ¿Cuál sería entonces el medio jurídico para reconocer la consideración del suelo urbano en un planeamiento general vigente? Con carácter general, ahí os lo pongo todo porque yo creo que todo es importante. Con carácter general, el establecimiento de la clasificación del urbano cuando en el planeamiento general del suelo no tiene establecida esta clasificación, es decir, el suelo no está clasificado como urbano. Con carácter general no se puede realizar por un simple acto administrativo, declarativo, instrucción de la administración. Es decir, una interpretación, una instrucción, etcétera, etcétera. Hubo un momento al principio que hubo ciertos municipios que empezaron a hacer rápidamente, cuando salió la lista, hicieron sus planos de suelos urbanos según artículo 13 y suelos rústicos. Bueno, pues eso no iba a ningún lado, entre otras cosas porque si los suelos urbanos, por una cosa muy sencilla, y yo he hablado con gente que quería hacerlo así, yo decía, bueno, ¿y qué determinaciones vaya a aplicarles a esos suelos si no están en ningún sitio? Ese es el problema. ¿Qué edificabilidad tienen esas parcelas si las ha hecho la gente por la cara? Por ejemplo, ¿no? El reconocimiento del suelo urbano por criterio de consolidación de la edificación requiere contar con un ámbito de referencia que únicamente lo puede identificar un instrumento de planeamiento ya de la nueva ley, que podrá ser el planeamiento general. Ahí empezamos ya a ver figuras de planeamiento de la nueva ley. El planeamiento general de la nueva ley, sabéis que es el Plan General de Ordenación Municipal o el Plan Básico de Ordenación Municipal. El Plan General sería para municipios de más de 10.000 habitantes y el Plan Básico, que sería como nuestros planes generales actuales, es decir, de todo el término municipal más el suelo urbano, en municipios de menos de 10.000 habitantes. Y si bien el plan de ordenación urbana, que es el que, sabéis que ahora ya el sistema de planeamiento se desgaja en dos, hay un plan municipal, que es el que ordena el territorio para hacernos la idea, y luego el plan de ordenación urbana, que pueden ser uno o varios, por ejemplo, en municipios que tengan varias pedanías, pues podrían tener uno cada pedanía y uno en el núcleo principal, que está, digamos, aparte del suelo, del plan de ordenación, del plan general de ordenación municipal.
Luego vamos a ver la implicación que tiene uno u otro. El POU, el Plan de Ordenación Urbana, que puede formularse anticipadamente al plan municipal, ya puede definir los suelos urbanos. Entonces ya tiene potestad para decir esto es urbano, esto es rústico. Tampoco es posible realizar esto en un núcleo rural tradicional, evidentemente. Y en cambio, el criterio del suelo que ha sido urbanizado en ejecución de instrumentos de ordenación urbanística que habilitaba esa urbanización supone un reconocimiento del suelo urbano de carácter inmediato, como decíamos antes, siempre y cuando, vuelvo a repetir, se produzca la recepción de las obras de urbanización. ¿Por qué repito esto mucho? Porque ya se están empezando a dar casos. Ya empezamos a tirar de papeles y vemos en todos los municipios y sobre todo en algunos muchos desarrollos urbanísticos que no están recibidos. Luego no tienen consideración de suelo urbano de una forma, digamos, de aplicación de la ley. Podemos, por tanto, reconocer que un suelo tiene la clasificación de urbano si no está así clasificado en un planeamiento vigente. Sí, lo podemos hacer, pero no automáticamente. Lo podemos hacer mediante la formulación de un nuevo instrumento de ordenación general adaptado a la lista, es decir, un plan general de ordenación municipal o un plan básico de ordenación municipal, que es el que ya delimita los suelos urbanos por un lado y los suelos rústicos por otro y de alguna manera ordena el territorio del término municipal. También lo podemos hacer mediante un plan de ordenación urbana anticipado incluso al Plan General de Ordenación Municipal, ya que el artículo 18 del reglamento de la lista le ha atribuido a esta figura de planeamiento la facultad de delimitar su ámbito de ordenación, incluyendo también terrenos que, sin contar con la clasificación formal de suelo urbano en el plan vigente, sin embargo, reúnan condiciones del artículo 13 de la lista. Ya ahí sí que nos saltamos ahora mismo ese corsé que teníamos antes de solo serían suelos urbanos los que ya fueran urbanos y ya aplicamos directamente las reglas del artículo 13 de la lista para decir que esos son suelos urbanos. Alternativamente, podemos hacer una modificación del planeamiento general que reconozca el carácter de suelo urbano y le dote de ordenación detallada, si bien esta posibilidad, ojo, solo es posible cuando los terrenos tengan origen en la clasificación de un suelo urbanizable. No puede plantearse una modificación de plan para reconocer como suelo urbano a agrupaciones de edificaciones que estuvieran en el suelo rústico, en el suelo no urbanizable, puesto que no podemos hacer nuevas actuaciones de transformación urbanística en el suelo rústico con planes generales no adaptados a la lista. Entonces, ojo con esto. Si hay algún sector de suelo urbanizable que se ha desarrollado irregularmente y que tiene las condiciones del artículo 13, podríamos hacer una modificación de plan de suelo urbanizable, podríamos hacer una modificación de plan y clasificarlos como urbanos siempre y cuando pues estemos demostrando que eso cumple con el artículo 13. A lo mejor resulta que incluso le falta algún tipo de alguna finalización de urbanización o simplemente las urbanizaciones no están recibidas y tienen que estar, digamos, sujetos a una posterior transformación urbanística. Es decir, una posterior transformación urbanística de determinadas obras de urbanización, ¿no? No obstante, los expedientes de modificación del plan general ya iniciado al momento de entrar en vigor de la lista y que tengan por objeto la alteración de clasificación de suelos no urbanizables no se ven alterados. Eso sigue en su curso, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un análisis muy rápido de las diversas situaciones, entonces, o sea, un poco lo que hemos visto antes, que se encuentran los terrenos con consideración de suelo urbano en régimen transitorio. La primera situación, una parcela de suelo urbano con categoría de consolidado con la urbanización reconocida y en el planeamiento vigente. Pues suelo urbano. Es suelo urbano. La disposición transitoria primera del reglamento de la lista establece que en suelo urbano, cuando los terrenos no cuenten con una ordenación, se entiende la pormenorizada. O sea, primero, la transitoria primera en el apartado 1
las actuaciones edificatorias en parcelas con condición de solar y que cuenten con ordenación completamente establecida se ajustarán a los parámetros establecidos en la ordenación pormenorizada del planeamiento vigente. Es decir, para dar licencia, pues nos iremos al instrumento de planeamiento de desarrollo que haya desarrollado. Esa es, digamos, la más clara, ¿no? La segunda, áreas o sectores de suelo urbano que tienen en el planeamiento vigente la categoría de no consolidado por la urbanización y con ordenación pormenorizada establecida. Según la transitoria primera, los terrenos de suelo urbano no consolidados del planeamiento general vigente quedarán sujetos al régimen de promoción de las actuaciones de transformación urbanística delimitada sobre el suelo urbano o, en su caso, el de las actuaciones urbanísticas. Y por aplicación de la transitoria segunda de la lista, la actuación de transformación quedará vinculada a las determinaciones de la ordenación pormenorizada establecida en el instrumento de planeamiento vigente. Es decir, como decía, son áreas o sectores de suelo urbano que tienen el planeamiento vigente de categoría de no consolidado por la urbanización y la ordenación pormenorizada está establecida, por lo que tienen ustedes que hacer la urbanización de esa ordenación establecida. La situación tercera, área o sector de suelo urbano no consolidado por la urbanización, reconocido en el planeamiento general vigente sin ordenación detallada. Pues yo creo que es fácil, vamos a hacer la ordenación detallada. Ya sea pues por un área de reforma, o sea, por un plan de reforma interior, o sea, hay que hacer la ordenación detallada, ejecutar la urbanización y entonces tendrán la consideración de solar igual que ahora. Y la situación cuarta serían ámbitos con consideración de suelo urbano por aplicación de la determinación de la disposición transitoria primera de la lista que carecen de determinaciones pormenorizadas. En el apartado 5 de la disposición transitoria tercera de la lista se establece que la ordenación urbanística de los terrenos que conforme a la disposición transitoria de la primera de la ley y que tengan la consideración de suelo urbano y que no cuenten con una ordenación pormenorizada, deberá establecerse la misma, ojo, a través de una modificación del planeamiento. Es decir, imaginemos algún suelo, alguna bolsa de suelo que tenga un cierto desarrollo, o imaginemos una bolsa, no nos vamos a ir ya, como siempre, a las ilegales, vamos a irnos, por ejemplo, a una gran industria que esté obsoleta y se cierre. Y por decisión municipal, esa gran industria, ese gran suelo que se queda vacante, queremos desarrollarlo como residencial. Para eso no nos vale como si nos valdría, y esto es una cosa un poquito paradójica, si ya tuviéramos el plan adaptado a la lista, delimitar un área de transformación urbanística y hacer un plan de reforma interior. Aquí tenemos que hacer una modificación de plan para meter ese uso residencial con todos sus estándares, etcétera, 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 en ese suelo. Hombre, yo pienso que es un poco de, no sé, me parecería un poco género tonto hacer esa modificación que requiere una evaluación ambiental estratégica ordinaria para luego volver a hacer un PRI que requiere una evaluación estratégica ordinaria. Entonces, lo suyo sería hacer una modificación con determinaciones de urbanización, de ordenación detallada ya, para que ya directamente pases al proyecto de urbanización. Te ahorras un paso, evidentemente, pero siempre con modificación de plan. Siempre con modificación de plan, no como sería, como decía antes, con la nueva ley, que delimitaríamos un ámbito, un área de transformación urbanística y haríamos un PRI. Es decir, solo haríamos una evaluación ambiental. Aquí, si alguien no hace lo que yo digo, tiene que hacer 2 evaluaciones ambientales, cosa que tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, ahí, así está la cosa, ¿no? La modificación, como decía, del instrumento general en los casos en que los suelos deban tener consideración de urbanos y no cuenten con la determinación detallada por la sencilla razón de que el planeamiento general vigente no contaba con este reconocimiento formal. No obstante, también se plantea una alternativa a la vía de modificación del plan general. El reglamento de la lista
ha previsto que los POU, volvemos otra vez a los POU, los planes de ordenación urbana, anticipados, formulados, por tanto, en ausencia de los planes generales de ordenación municipal, recordamos, los POU son solamente para lo urbano, ya pueden incorporar estos ámbitos, es decir, si la cosa es tan gorda y resulta de que no es una industria, sino ya son ya 5, pues a lo mejor nos viene mejor hacer un POU, delimitar los 5 ámbitos y entonces ya los tenemos preparados para que se desarrollen como un área de reforma interior, o sea, con un plan de reforma interior. Es otra opción. Tenemos que hacer el POU, evidentemente, y ya entonces tendríamos delimitado nuestro suelo urbano con respecto a la lista. Y ahora vamos a ver esa historia. Ahí os he puesto una lista de los instrumentos de ordenación que podríamos hacer ya en nuestros planes generales vigentes, simplemente para que veáis, bueno, directamente, mañana mismo sin tener que hacer ninguna otra historia. Pues ahí están los planes de ordenación urbana sin previo plan general de ordenación municipal. Formular también planes parciales en sectores de suelo urbanizable del PEGO vigente, como ahora mismo. Formular planes parciales previa delimitación de ATU en suelo urbanizable no sectorizado del PEGO vigente. Es una cuestión que no hemos visto porque me gustaría verlo, digamos, más pormenorizadamente con los suelos urbanizables, pero esa sería una segunda opción. Ojo, siempre que el plan general, siempre que se hayan cumplido las determinaciones que el plan general pone para ese tipo de suelo, porque muchos planes generales, por ejemplo el nuestro, ponen una serie de condiciones para que tú puedas poner en carga un suelo urbanizable no sectorizado. No sé, que el 50% de los sectores ya estén desarrollados. Si no están desarrollados, pues no hay nada que hacer. Formular planes parciales de reforma interior sin PEGOM y sin POU o sin plan básico en ámbitos de área de reforma interior o de sectores de suelo urbano previstos en el planeamiento general. Sabéis que antes había planes parciales también en el urbano, porque se podían delimitar cuando eran áreas suficientemente extensas que estaban insertas en la malla urbana, se podían delimitar sectores en el suelo urbano que se desarrollaban con planes parciales. Ahora mismo esos planes parciales serían planes de reforma interior. Y en nuevas actuaciones de reforma interior no previstas en el planeamiento, y entonces nos iríamos a una modificación, como yo decía antes, a una modificación de plan. Formular estudios de ordenación sin plan de ordenación urbana y sin PEGOM, o bien sin plan básico para la incorporación de actuaciones de transformación de mejora urbana no previstas. Estos son ya áreas, o sea, situaciones mucho más, digamos, más concretas. Sabéis que los estudios de ordenación son actuaciones de transformación de mejora urbana que no necesitan urbanización, es decir, que son actuaciones, digamos, que van directamente al tema de los usos y de la edificabilidad. Formular estudios de detalle previsto o no previsto y modificar los instrumentos de planeamiento vigente con las restricciones que vamos a ver ahora y que ya hemos comentado. La principal restricción, entonces, ¿cuál es? Pues la hemos repetido muchas veces, la imposibilidad de incorporar actuaciones de nueva urbanización en el suelo rústico no previstas en el planeamiento general vigente hasta que el municipio no se dote de un instrumento de ordenación general adaptado a la lista, es decir, un plan general de ordenación municipal o un plan básico. Es decir, no podemos hacer nuevos, para entendernos, nuevos sectores de suelo urbanizable sectorizado, ni por supuesto suelo urbanizable no sectorizado, que eso ya ha desaparecido directamente. O sea, no podemos hacer nuevas delimitaciones para hacer crecer la ciudad más allá de lo que tengamos ya previsto en los planes generales vigentes. Ni planes parciales, ni se puede modificar, ni nuevos planes parciales en el suelo rústico, ni se puede modificar el planeamiento para hacer eso. Eso sí, volvemos a hablar de una excepción que es la que ya hemos comentado, que es cumplir un mandato o revisión de una actuación de carácter supralocal o de interés autonómico, ¿vale? Entonces, eso sí que es una excepción y nos la tendríamos que tragar, entre comillas, desde
desde la administración municipal. Se pueden, por tanto, poner en marcha instrumentos de ordenación detallada de la lista y el reglamento sin necesidad de adaptación a la misma de los planes generales vigentes. Bueno, se pueden, pero tienen que seguir ya los procedimientos y contenido de la nueva legislación urbanística. La mayor dificultad se presentará en un escenario en el que se pretenda la implementación de nuevos instrumentos de ordenación detallada previstos en la lista sin la previa sustitución del planeamiento general vigente, porque este seguirá conservando su vigencia y su ejecutividad. Lo que decíamos antes, tendremos que casar las determinaciones y los estándares de la lista con las de nuestro propio plan general. En este escenario, la conciliación entre el efecto de mantenimiento de la ejecutividad de un planeamiento vigente y el efecto de inmediata aplicación de los instrumentos de la lista no siempre será pacífica, ¿no? Esto lo vamos a ver, yo creo que mucho más radicalmente en el suelo rústico, porque ahí sí que vamos a tener problemas de enfrentamiento entre determinaciones que están impuestas por la lista y determinaciones que tienen nuestros planes generales. Eso lo prefiero dejarlo para otra sesión, ¿no? Un paso más. ¿Se puede poner en marcha un plan de ordenación urbana sin adaptar por completo el instrumento de ordenación general vigente? ¿Y qué ventajas conllevaría esto? Bueno, la lista reconoce que sí. En el artículo 66.3 se puede en cualquier momento formular un plan de ordenación urbana. Dice que en cada municipio se podrá definir un POU para todo el suelo urbano o varios planes de ordenación urbana que ordenen diferentes zonas en las que se puedan dividir el suelo, esté o no aprobado el Plan General de Ordenación Municipal. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, Chiclana, por ejemplo, lo está haciendo así, ha optado por esa fórmula. Hombre, la ventaja es importante porque para mí hay dos ventajas fundamentales y luego las vamos a ver, ¿no? La ventaja es que estaremos, de alguna manera, estudiando lo que es suelo urbano y lo que no es suelo urbano. Es decir, delimitaremos perfectamente el suelo urbano respecto al rústico. El rústico entonces será justo el que ya no tendrá que ver nada que si fuera urbano, que no si no fuera urbano anteriormente. Es más, algunos urbanos pasarían a rústico porque no cumplirían con las reglas famosas del artículo 13. Entonces ya tendríamos definido nuestro suelo urbano y nuestro suelo rústico. Esa es la primera ventaja. Y la segunda ventaja es esta que está aquí, que es que como realmente ahora mismo, y esto es una reflexión que yo creo que hay que tener en la cabeza ahora mismo ya cuando pensemos en planeamiento, cuando hagamos planeamiento y cuando intentamos también, por favor, entender los planeamientos. Y bueno, yo no sé si esto los bancos y los grandes tenedores de suelo lo van a entender, pero esto es la ley. Ahora mismo las nuevas urbanizaciones son una excepción. Y de hecho ahí he querido poneros todo lo que yo tengo aquí también, es decir, para que de alguna manera veáis pues las condiciones que dice la lista para que haya una nueva urbanización, es decir, un sector, es decir, un crecimiento de la ciudad. La transformación urbanística del suelo rústico es para atender las necesidades del crecimiento urbano. Y para eso tenemos que tener en cuenta que tiene que haber unos principios de sostenibilidad y racionalidad. Bueno, lo que mi amigo Bosco dice, los conceptos jurídicos indeterminados, sobre todo el tema de la sostenibilidad y sobre todo la racionalidad, que no sabemos todavía lo que hay qué requisito hay que tener para ser un ser racional. Pero bueno, pero fijaros incluso que dice interés público y social, es decir, tiene que haber un interés público y social para que haya un nuevo crecimiento. Tenemos que analizar los parámetros objetivos de crecimiento y demanda de vivienda y de suelo industrial del propio municipio. Y tenemos que demostrar la imposibilidad de atender a esas necesidades en el suelo urbano. Con lo cual, una primera pista. Si nosotros no hacemos primero el POU, ¿cómo vamos a ver qué necesidades podemos atender en el suelo urbano?
Si nos lanzamos directamente sin hacer un estudio del urbano, hacer planes generales de ordenación municipal, ¿cómo vamos a saber cuántas ATUs podríamos, que ya no hay que delimitar, ya no es preciso delimitar, pero cuántos ATUs podríamos prever delimitar en el suelo rústico? Primero tendremos que saber hasta dónde podemos llegar con la satisfacción de la demanda de vivienda y de suelo industrial en el suelo urbano. Y fijaros incluso los parámetros de referencia para la justificación de la necesidad de transformación. Las tasas de crecimiento de la ciudad en los últimos 5 años y proyección en los 10 años siguientes, teniendo en cuenta que ya hay previsto en la disposición, en una disposición que ahora mismo no me acuerdo, a ver. Bueno, no me acuerdo. Hay el famoso 2,4 habitantes por vivienda, que sabéis que viene del plan de ordenación del territorio de Andalucía. Esto ya lo sacramenta el reglamento, es decir, que las tasas de crecimiento de los últimos 5 años y proyección de 10 años siguientes la tenéis que dividir por 2,4 para saber cuántas viviendas tenéis que prever. Si eso lo podéis comer en el suelo urbano, no podemos hacer nuevas ATU. Y si alguien lo hace, pues otro alguien puede ir a los tribunales y cargárselo porque iría contra un principio de la ley. El número de licencias de vivienda otorgadas para los usos previstos de crecimiento en los últimos 5 años, si estamos dando, y eso lo hemos visto por desgracia mucho, si estamos dando licencia para 30 viviendas, tampoco tiene mucho sentido que hagamos un plan general donde quepan, no sé, 15.000, ¿no? Y hay pueblos que lo han hecho. Y de hecho está en vigor. El análisis de las demandas previstas en los planes de vivienda y los otros planes sectoriales para uso distinto, los planes municipales de vivienda. El análisis de área de suelo urbano con potencialidad para nuevos usos o mayor intensidad, lo que estábamos hablando antes. El grado de desarrollo y ejecución de otras áreas de transformación urbanística que ya tengamos delimitada, es decir, cuál es el suelo que está ahora mismo en desarrollo y qué es lo que le cabe ahí. Y una cosa también muy importante y, ojo, muy, digamos, limitativa, porque veremos a ver por dónde sale esto, la disponibilidad de recursos hídricos para los usos previstos. Luego, parece claro que primero tendremos que saber qué está pasando en el suelo urbano. Pero claro, por el otro lado, ahora nos vamos a lo que dice la lista sobre qué es lo que tiene que ordenar y qué es lo que tiene que contener un plan general de ordenación municipal. Y te dicen que el plan general de ordenación municipal tiene por objeto establecer en el marco de la ordenación territorial el modelo general de ordenación del municipio conforme a lo establecido en el artículo 63.1 de la ley. Para ello deberá establecer la ordenación urbanística general de todo el territorio del término municipal a través de la definición del modelo general de ordenación, la planificación estratégica de su evolución a medio y largo plazo y las determinaciones complementarias. Es decir, el plan general de ordenación municipal debe definir una serie de estrategias ligadas a un modelo de ordenación del término municipal que muchas veces por su complejidad trasciende a lo estrictamente urbanístico. Esto sería casi un plan estratégico. Por ello es preciso también conocer el encaje del suelo urbano o suelos urbanos, si los municipios tienen varios núcleos, en dicho modelo territorial. Y al final yo pongo esa frase, lo que hacía un PO de siempre, vamos. O sea, al final nos han dividido en dos el planeamiento y nos damos cuenta que realmente para hacer un buen planeamiento tenemos que hacer los dos a la vez. Que queremos correr un poco más, digamos, con el plan de ordenación urbana porque tenemos que tener los parámetros para el otro, vale. Pero también tenemos que tener unos esquemas de cómo encajan los suelos urbanos en un esquema territorial. Sobre todo, hombre, no te voy a decir en Cádiz, porque Cádiz en realidad no tiene mucho sentido, no tendría casi sentido un plan de ordenación municipal, porque es prácticamente un plan de ordenación urbana. Y exactamente, un plan especial discontinuo, como dice Bosco. Incluso si me apuran mucho, casi en San Fernando. O sea, y hay muchos municipios que no tendría mucho sentido. Pero la mayoría de los municipios, que son municipios con un término grande, Jerez, por ejemplo, o Puerto Real, o
C, bueno, incluso el mismo Chiclana con la complejidad que tiene, pues evidentemente tenemos que estar jugando con las dos cosas. Nosotros tenemos que enlazar, tenemos que encajar los suelos urbanos en un concepto más amplio de territorio. La última imagen sería pues esas dos que serían las modificaciones del planeamiento, ¿no? Las modificaciones del planeamiento vigente en el suelo no urbanizable y en el suelo urbano cuando no supongan actuaciones de transformación urbanística. Pues sí, pues son posibles, evidentemente. Además, de hecho, la transitoria 3.4 del reglamento dice que en suelo urbano y en suelo no urbanizable las modificaciones del instrumento de planeamiento vigente que no comporten actuaciones de transformación urbanística deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en la ley y el reglamento para las innovaciones de los instrumentos de ordenación urbanística. Pues sí, son posibles, pero nos tenemos que ajustar evidentemente a lo que dice la nueva ley. Esto cuando veamos el suelo rústico, que si no me dicen que ya me calle y ya no puedo dar la segunda, lo veremos próximamente. Ah, bueno. Cuando veamos el suelo rústico va a ver que es muy importante esto. Porque realmente sabéis ahora mismo que muchas veces, por desgracia, el suelo rústico se está convirtiendo en el verdadero protagonista de un, digamos, de un urbanismo B que ahora mismo pues no se atiende en el urbanismo A porque no hay dinero, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer en el suelo rústico y seguramente esta cuestión que estoy proponiendo aquí pues sería algo muy interesante que abordáramos ya en los instrumentos de planeamiento en vigor, ¿no? Cómo casamos nuestras ordenanzas, nuestras normas urbanísticas del suelo rústico a lo que dice la ley en vigor. Por ejemplo, y simplemente pongo un ejemplo, la famosa vivienda no vinculada. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Pero vamos, no hago spoiler. Yo creo que eso hay que verlo con el rústico para que no nos liemos. Y por último, la modificación del planeamiento general vigente para dotar de ordenación detallada al suelo urbano de carácter transitorio cuando carece de ordenación pormenorizada. Pues ya lo hemos visto antes. Pues es posible. Y ya os digo mi parecer. Yo creo que habría que hacerlo directamente con una modificación de ordenación que incluya la ordenación detallada, evidentemente, para no tener que hacer luego un PRI, porque no tendría mucho sentido. Hombre, evidentemente, si es un suelo de iniciativa municipal, pues lo haría el municipio, pero sobre todo si es un suelo de iniciativa privada, pues lo suyo es que sea la iniciativa privada la que plantee la ordenación, porque si no, al final siempre estaremos con las modificaciones si cambian los operadores, ¿no? Y bueno, yo terminaría aquí, digamos. Yo he intentado, ya os digo, quizás algunas veces he podido parecer reiterativo, pero me parecía que casi era necesario, ¿no? Porque realmente esto, aunque parezca sencillo, yo creo que son 4 reglas, pero son 4 reglas que hay que tener muy claritas, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a repetir lo mismo, yo pediría que hubiera un esfuerzo y de hecho aquí con respecto al colegio, o sea, me consta que en el colegio estamos dispuestos a que haya un esfuerzo de coordinación entre los distintos municipios para que los compañeros que están en la calle trabajando no se vuelvan locos y no vayan a cada una, ya no digo a los municipios, sino a cada una de las mesas de los técnicos y cada una tenga su librillo con respecto a todo esto, ¿no? Entonces es muy importante que haya una coordinación, que haya, bueno, pues incluso por supuesto con los técnicos que estáis digamos en la calle, para que de alguna manera todo el mundo tengamos unos mismos criterios y no nos volvamos locos con todo esto. Yo creo que las cosas que yo he contado, bueno, son cosas que no creo que sean excesivamente discutibles. Puede haber algún matiz, pero bueno, aquí estamos para lo que queráis comentar. ¿Eh? Hay una aclaración importante, que es que este material, de manera que el que prefiera oye, por lo menos durante un tiempo, está en infografía perfectamente documentado que a partir de ahora les será suministrado a todos ustedes. Es decir, que el que se haya saltado algo o simplemente no haya soportado la totalidad, lo tienen
perfectamente. Lo tienen en papel absolutamente bien planteado, es decir, que cabe una segunda lectura, que intencionadamente no lo hemos dado antes, lo daremos después, lo damos a partir de ahora, porque está comprobado que cuando de entrada se da papel, no se atiende la palabra. Y si hemos entendido que el que quiera que atienda la palabra, y si no, o algo se le escapa, que lo tenga en papel. Pero que este material está, a algunos efectos, más difícil y otros mucho más fácil, en papel, estructurado, en esquema, en cuadro, que no sé cómo será, David, se lo van a entregar por vía electrónica, ¿cómo? Pues lo podéis descargar, lo tenéis ahí y será un complemento muy importante haber oído todo parte de esto y examinar específicamente lo que interesa más en cada momento. Sí, eso, y aclararos, bueno, que la segunda parte de Quo Vadis la daremos con el suelo rústico. Sí, porque realmente, hombre, yo entiendo que no sé, tomamos la decisión, fue además una idea de Bosco, tomamos la decisión el otro día de centrarnos en el urbano. Para que no murieran. Porque esto es demasiado, es que realmente es demasiado complejo. Y imaginaros la intensidad que hemos puesto en todo esto, pues imaginaros intentar tragarse el reglamento en una mañana. O sea, es que un poco surrealista, ¿no? Entonces, bueno, el resto, es decir, el tratamiento del suelo rústico, que hay mucho, no solo ya en la transitoria, sino en la propia ley y el reglamento, pues lo desarrollaremos otra tarde. Y como en cada. La presentación se ve desenfocada. Ah. Bueno, Teníamos una consulta de Nicolás Moncada que nos estaba haciendo. Yo creo que lo mejor es darle directamente conexión y que él nos consulte. Adelante, Nico, cuando quieras. Buenas tardes, Buenas queridos tardes. amigos. ¿Qué tal? Oye, enhorabuena por la jornada, creo que era necesaria, ¿no? Y yo es una pregunta que he repetido muchas veces y la vuelvo a hacer porque me he encontrado con distintas soluciones para el mismo problema, ¿no? Y es abordar una simple modificación de uso de un solar, es decir, estamos hablando de suelo urbano, lógicamente, donde solamente queremos modificar el uso, cambiar el uso, por ejemplo, de uso industrial a terciario, sin más nada, o sea, sin ni siquiera incrementar el aprovechamiento, ¿no? Y entonces, claro, la fórmula de aplicación de la transitoria, no sé si era la cuarta o la tercera, en cuanto a la innovación, me parece como matar moscas a cañonazos, ¿no? Sí, a una cosa tan simple que a lo mejor se podría resolver con un estudio de ordenación. Entonces, me gustaría conocer vuestra opinión a ese respecto. Y de nuevo, enhorabuena por la jornada, creo que era muy necesaria. Y seguramente la segunda de suelo rústico, pues también, ¿vale? Yo le hablo primero levemente desde el punto de vista jurídico. Efectivamente, la legislación nueva, en la medida en que es nueva, pretende cambiar una lámpara de una habitación y hay que pintar la casa, entera. El problema que tiene es que esos retoques hay que hacer como una obra nueva, pero mire usted, lo que quiero cambiar son los apliques, no importa. Usted la pinta, la reestructura, la amoblamos y ya de camino mete usted el aplique nuevo. Ese es un problema que tiene. El legislador actual tiene un problema serio en algunas materias, como en materia urbanística, que es una materia nueva que llevamos ya muchos años, pero desde el 56 hasta aquí. El problema es que hay leyes que son todas mejorables. Que, por ejemplo, el Código Civil es una necesidad cuando se dice, es que es del siglo XIX, no, del siglo XIX. Ahora, el año pasado se modifica permanente, hay cientos de modificaciones. Otra cosa es que los tiempos pasan y hay que adaptarlos. Y modifica usted la adopción, modifica usted un plazo. El problema que tiene el legislador urbanístico español es que cada vez que entra alguien nuevo, viene con ideas nuevas y quiere empezar de cero. Y uno de los mayores problemas es que no cabe cero, porque la ciudad está hecha, se está expandiendo y es más difícil. Nico,
respondiendo a lo que tú planteas, yo leo el punto 5 de la transitoria tercera del reglamento, que te dice que la ordenación urbanística de los terrenos que conforme a la disposición transitoria primera de la ley tenga la condición de suelo urbano, que es tu caso. Esto luego te paso los honorarios, ¿vale? Y que no cuenten con ordenación pormenorizada, que no es tu caso, porque la cuentan, porque tú lo único que vas a hacer es cambiar un uso, deberá establecerse a través de una modificación. Si cuentan, yo entiendo que hace un estudio de ordenación. Bien, esa es mi teoría, pero la última pregunta que hice pues a la mía también. Tú estabas presente, Benito, y te agradezco el detalle. Pues la respuesta fue que era la transitoria. A mí me parece un disparate, sinceramente, ¿no? Porque precisamente esa figura innovadora del estudio de ordenación, pues yo creo que sería a lo mejor la solución. Claro. Si justificamos, evidentemente, que es una mejora urbana, ¿no? Que yo creo que ese es el quid de la cuestión, ¿no? Yo creo que ese tema sería cuestión de abordarlo, a lo mejor con detalle. Porque el suelo urbano quizás sea el gran momento, ¿no? De abordarlo, de verdad, ¿no? Yo creo que ese está claro, ¿no? Y parece que lo que tú has comentado antes, pues parece que es la solución, ¿no? No tiene sentido enfrentarse a un plan general si no se ha abordado primero el plan urbano, ¿no? Que es lo que habría que hacer, ¿no? Y entre ellos, pues está este tipo de figuras que oye, esa innovación en cuanto a la legislación urbanística permitiría solucionar un montón de problemas que tenemos en la ciudad hoy día de forma acotada en el tiempo, ¿no? Que es el problema al que nos enfrentamos hoy día. En el tiempo, sobre todo por la tramitación que supondría pues elaborar un documento como una innovación con ese trámite que tiene tan conocido y tan tedioso para la propia ciudad, ¿no? Yo en cualquier caso, Nico, yo no sé, pero ahora mismo yo dudo que pueda haber mucha diferencia entre una modificación como la que tú estás planteando y un estudio de ordenación. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, tiene su evaluación ambiental uno y otro, tiene su documentación que prácticamente si te vas a la ley, como no han hecho distingo, porque la verdad es que no han hecho distingo, te han dicho el plan parcial tiene esta documentación y todo lo demás tiene la del plan parcial adaptado a lo que sea. Joder, pues estamos jodidos. Y bueno, menos mal que los estudios de detalle han bajado un poquito la mano, pero realmente un estudio de ordenación al final resulta de que tiene la misma documentación que un plan parcial. Entonces, yo no sé, plantéatelo porque lo mismo una ordenación, además, al fin y al cabo la vas a aprobar tú en tu municipio, definitivamente. Claro. No y un estudio de ordenación también va a tener un informe de la consejería. Yo no creo que te vaya, vamos, yo creo que lo puedes hacer por un estudio de ordenación, pero plantéatelo porque a lo mejor tampoco es ninguna barbaridad, una modificación y sales de la convencer a poca gente, Nico. Tienes que convencer. El concejal y pongo más, ¿eh? Todo depende de la necesidad o no de la evaluación ambiental estratégica, como sabéis, ¿no? Que puede complicar. Pero tanto en una como en otra, ¿no? Se la van a meter, ¿eh? Bueno, a lo mejor no, fíjate lo que te digo, a lo mejor no. Si es una modificación que poco tiene que ver. Bueno, si es una modificación menor o si es de la que una menor, pues lo mismo que haría falta, ¿no? Solamente haría falta ese pronunciamiento, lógicamente, de la propia consejería, que parece obligatorio, ¿no? A la lectura del reglamento me remito, ¿no? Bueno, muchas gracias de todas maneras. Yo creo que sí me aclara algo más que la última reunión que tuve respecto de este tipo de figuras, ¿no? Así que muchas gracias, en cualquier caso. Muy bien. ¿Qué? Además, si conseguimos homogeneizar, como tú dices, los criterios entre las distintas administraciones, ojalá. Eso sería fantástico. Respecto a la transitoriedad, si veis que lo que pregunto corresponde a la próxima ponencia, me lo decís. No, pero no te preocupes, que no pasa nada. ¿No? Vamos a ver.
En general, antes de empezar, para la próxima... Pero ya la próxima, si ya la próxima no lo vaya a preguntar otra vez. Vaya a coger en el Algo renuncio. buscaré, algo Vaya a buscaré. coger en el renuncio. Responda la próxima, ¿eh? Mm. Diga, Bueno, diga, venga. Gumersindo. Una, has comenzado, no creo que fuiste tú, Bosco, diciendo que las transitorias de un reglamento no pueden alterar las transitorias de la ley. Respecto al tema de las transformaciones urbanísticas en suelos rústicos de interés autonómico, eso lo ha incorporado el reglamento. Efectivamente. La primera pregunta sería esa, ¿eso tiene entidad de modificación o va a ser pacífico? A ver. Las transitorias son parte del cuerpo legal al que correspondan. Las transitorias de la ley son la ley. Y el principio jerárquico dice que un reglamento no puede contradecir la ley. Lo que puede es desarrollarlo, completarlo, y ahí está el nudo de la cuestión. Esa ampliación que produce es una pormenorización o una contradicción del mandato de la ley. En ese punto yo creo que se puede admitir como desarrollo reglamentario, porque no entra en contradicción con ningún principio básico esencial de la ley. Y la verdad es que los desarrollos reglamentarios yo no he entendido nunca, pero esto digo de que estaba la facultad, porque se dan, porque si tú tienes la ley, pues extiéndela hasta donde haga falta de manera que quede cumplimentado. Esto será desarrollado por la ley. Es como si hubiera una parte del temario que no se hubieran estudiado. Y cuando tú después vas al reglamento, a veces se han dado cuenta que se han olvidado en la ley algo. Yo soy enemigo de los desarrollos reglamentarios, porque entran en graves contradicciones. Y en el urbanismo he llegado a tener anécdotas, perdón que es una anécdota, pero fue muy trascendente, de cómo en las obras de salubridad y ornato público, la ley, el apellido público lo ponía en singular. Y el reglamento lo puso en plural, copiando el artículo de salubridad, ornato público. Y el otro era salubridad, ornatos públicos. Bueno, pues esa simpleza implicaba una transformación que contradecía la ley. Porque no es lo mismo que la seguridad, los ornatos públicos que público. Porque en un caso tiene que ser público en todas las condiciones y en otro no, solo el último. Entonces, partiendo de la base de este análisis que no me has pedido, pero yo te doy, yo entiendo que en este caso ese desarrollo no vulnera la esencia de la naturaleza de la ley. Y que en ese sentido sería excesivo declarar que no es válido. Declarar que no es válido. El problema es cuando en el desarrollo de una ley, el reglamento, y además tendrá que tener, dice el reglamento, y empieza a meter una serie de requisitos que desvirtúa o hace inválido lo que la ley no ha hecho inválido. Entonces tú no puedes crear la albarda que hagan que la sémila no sirva para ir de un pueblo a otro. Eso es lo que nos cabe. A mí, Gumer, me preocupa mucho más la indefinición y la, digamos, la incertidumbre que me crea la panoplia que han montado de instrumentos de interés autonómico, que esa cuestión que estás planteando, que bueno, que puede ser, aunque eso evidentemente alguien la puede plantear en los tribunales. A mí me parece, yo cuando escucho esto, a mí me parece que es como querer tener la llave de algunas cosas para que no se escapen desde el punto de vista autonómico. Volvemos otra vez al urbanismo digamos, como el pantocrator de toda la economía, ¿no? O sea, las grandes cosas para mí. Porque los municipios no nos fiamos de ellos. Bueno, aquí hemos tenido algunas cosas en la administración autonómica también feotas, ¿eh? No vamos a dejarnos... Entonces, si nos ponemos a leerlo, es que en las declaraciones de interés autonómico cabe todo. Pero todo es todo, todo, todo. Entonces, a mí esas cosas, no sé, me dan un poco de tristeza, ¿no? Eso de que esto parece como... no, hay una administración top, hay una intocable que es Europa, hay otra semi-intocable que es el Estado, hay una top que es la Junta y estamos los chislachi que somos los de los ayuntamientos. Tío, pues a ver, tío, ya está, ¿no? Entonces eso de, bueno, espérate, las cosas buenas para mí. En Puerto Real le llamamos a bautizar eso como los condados de Treviño. Usted sabe que el condado de Treviño es una peculiaridad muy rara. En realidad,
está metido dentro de otra provincia, pero pertenece a la de Burgos. O sea, y las declaraciones de interés autonómico es la expropiación, no solo competencial, sino territorial, a todos los efectos de la Junta de Andalucía en un trozo que le gusta. Las aletas. Claro, eso te En iba a Sevilla decir. había 2. Entonces, es crear un verdadero condado de Treviño que tiene un régimen, pertenece a un territorio, tiene una normativa que no tiene nada que ver del contexto, del plan y de la relación urbanística del municipio donde está. Me gusta, me lo quedo. Sencillamente, esto sí parece muy burdo. Es que es burdo, de nuevo. Es que es un poco, no sé, es una expropiación competencial ¿no? plena. Esto es bueno para mí. Bueno, y además, de hecho, bueno, Bosco ha mencionado una cosa que prueba que las cosas tampoco son perfectas en la administración autonómica y estatal, las aletas. Ahí están las aletas, no ha salido, ¿no? No fueron capaces de hacer nada. Y sin embargo, a lo mejor si lo hubiera hecho... Las aletas no hicieron nada, pero es que en otros muchos no han colmatado, en ningunos sitios de Andalucía, no han colmatado lo previsto, por lo menos colmatar en ningún sitio. En las aletas es que no llegó a hacerse nada. Y nosotros hemos urbanizado en mi municipio con nuestros medios un montón, con nuestros medios y sobre todo con los de los promotores, un montón de millones de metros cuadrados. Y no somos, y bueno, y parece que estamos considerados como empleados públicos de tercera, ¿no? O de cuarta, si cogemos Europa también, ¿no? No sé. Yo soy un ferviente defensor del municipalismo en ese sentido. Yo entiendo que aquí lo han hecho un poco por darle coherencia a todo ese dinero gastado en instrumentos territoriales que ahora dependen de los ayuntamientos para ponerse en ejecución o en carga y no pueden porque le cierran la puerta o simplemente porque sabemos cómo son los plazos geológicos, como tú dices, de la transformación o revisiones de planeamiento. Pero muchas veces por ellos, ¿eh? Los plazos son por ellos, no por los ayuntamientos. Una pregunta más que tengo es, otra de las dudas que he preguntado en muchos sitios y no me termina de quedar clara es, cuando yo tengo un planeamiento en tramitación y quiero seguirlo vía LOGUA, lo que dice la ley es a efectos de ordenación del procedimiento, etcétera, pero no del contenido en sí. Sin embargo, la respuesta que me dan a mí no. Eso es equivalente a que si tuvieras un PGO LOGUA aprobado antes de la aprobación de la lista. A mí eso me chirría, no me cuadra con la literalidad de la transitoria. Pero no entiendo bien tu pregunta. Si yo estoy tramitando... ¿Un plan parcial? No, un PGO directamente. Ah, un PGO. ¿Lo tienes acabado o no? No está acabado. Entonces no está acabado. Y entonces no está. Y entonces, según la transitoria, esta podrá continuar su tramitación conforme las reglas de ordenación del procedimiento y el régimen de competencias establecido. Pero no te habla del contenido. ¿Ese PGO aprobado de esas características es un PGO lista? No, si tú pero entender la incoherencia. Pero si tú decides seguir con la regla de LOGUA, será un PGO LOGUA. Un PGO LOGUA. El problema lo vas a tener que si tú decides, es que yo creo que esto no, por eso te he dicho un plan parcial, porque yo creo que esto es mucho más sencillo si es un instrumento de desarrollo. Pero en un instrumento general yo creo que lo vas a tener jodido. ¿Por qué? Porque sí que si tú decides pasarte a lista, tú imagínate, pues entonces tú lo vas a tener que desgajar en 2. Claro. Por de pronto, porque ahí no te vas a ir, porque no es lista. El problema mayor lo tiene la disposición transitoria primera, que dice que la aplicación de la nueva ley es íntegra, inmediata y directa. Que entra en una total contradicción cuando en un momento determinado cuando lo puedan desarrollar y dice que ya está aprobado, que siga por la ley, eso suya, no cabe. Si la aplicación de la ley es íntegra, inmediata y directa, como dice atrás, no existe la LOGUA. Sin embargo, expresamente en la ley te dice que parte del que ya está, que siga por la LOGUA. Entonces, ¿qué hacemos con la transitoria primera? Claro. Es que hay un párrafo en la transitoria tercera, que dice que los planes generales de ordenación urbana en tramitación podrán desagregarse en un plan general de ordenación municipal y en un plan de ordenación urbana, continuando con la tramitación de ambos instrumentos conforme a lo dispuesto en esta ley. Es decir, lo que yo te estaba diciendo. Tú tienes un PGO único y tú tienes 2 opciones. Y yo no me voy a meter en más líos, ya se me ha acabado el presupuesto, ya no puedo más. Voy a acabar como LOGUA
o bueno, voy a desagregar y voy a hacer 2 documentos. La disposición transitoria primera, desde luego, es de una contradicción absolutamente. Claro, porque es lo que yo te decía antes. Imposible cumplimiento. Es que aquí podemos estar perfectamente en municipios donde nos hemos ido muy por encima de las necesidades de desarrollo de suelo que ahora mismo tienen las ciudades. Aquí podemos estar perfectamente 30 años con municipios con LOA, ¿eh? Perfectamente. Que como verás es una aplicación directa, inmediata y total. 30 años después. Por eso yo decía antes que es tan importante que hagamos el esfuerzo en los municipios, y vuelvo a repetir, y sería bueno coordinadamente, porque se limen todas esas contradicciones que hemos estado poniendo de manifiesto. Algunas son de difícil solución, ¿eh? Algunas son intrínsecas, y entonces... Bueno, habrá que hacer modificaciones. Porque no hay el afán de mejorar las leyes. Todo lo que llega quiere es una nueva, de nueva planta. Y aparte de la confusión, tiene que inventar términos nuevos. Términos nuevos. Lo que yo siempre digo, tú ya me lo has oído 1000 veces. Cuando ya sabíamos, decían los dos ancianos a la puerta del cine de verano, cuando ya sabíamos decir pinícula, van y le ponen flin. Pues esto igual. Cuando ya no medio bandeamos con los conceptos, ahora se llama ergonómico municipal. Bueno, ¿y esto qué no? Verá usted. Y así no le pasa a la legislación consolidada culta, es decir, al Código Civil no le pasa eso. Las últimas reformas son del año pasado, pero no del siglo XIX, ¿viste? El siglo XIX queda el esqueleto. Se ha ido adaptando permanentemente, que no hay necesidad de cada vez que se le ocurra a un legislador o un gobierno distinto, publicar un Código Civil nuevo. El Código Civil viene de Justiniano y lo mejor es que no lo toquemos, pero que sí permanentemente lo actualicemos y lo mejoremos, eso sí. Se podía haber quedado a la LOA, haberle hecho una transformación a la LOA, sobre todo en las partes que no funcionaban. Sobre todo en la adaptación, y es verdad que eso es una cosa que el derecho urbanístico español y el código, digamos, de ordenación urbanística española está muy lejos de otro cualquier país, que ya la ley del suelo estatal se va adaptando y esto se tiene que ir adaptando y evidentemente era ya obligado a adaptarse a la ley del suelo estatal. O sea, no tenía sentido seguir continuando con el suelo urbanizable o el suelo rústico, o sea, o el suelo no urbanizable cuando ya la ley estatal ya había acabado con él. Entonces, ahí sí que es verdad. Y luego también es verdad que ahora mismo hay un debate importante, el otro día lo escuchaba yo, un debate importante que vendrá, no sé si nos tocará ya o estaremos ya, pero vendrá, que es el debate que se está produciendo ya en otros países de unificar la ley urbanística y la ley ambiental. Que eso viene, eso va a venir. Bueno, todo funcionó mejor cuando en tantos años no hemos tenido más que una ley. Porque lo curioso es que estatalmente no ha habido más ley del suelo que la del 56. Porque en el 75 lo que se produce es una reforma y el 76 lo que hace es un texto refundido, que a su vez hace una reforma en el 90, que da lugar a un texto refundido en el 92, que es cuando ya algunas comunidades se rebelaron, fueron al Constitucional y dijo el Constitucional, no, usted ha perdido las competencias, usted las transfirió, usted no tiene nada que decir en materia urbanística estatal. Que no obstante, seguimos con unas cosas que producen un efecto nocivo. La ley del suelo de valor, la ley estatal del suelo, no, mire usted, no hay ley estatal del suelo. Hay una ley estatal de valoraciones del suelo para unificar el criterio del derecho que todos los españoles a igualdad de terrenos expropiados o indemnizables sea más o menos en todo el territorio. Pero no me diga usted ley del suelo porque la sentencia del Constitucional del 97 dijo, mire usted, si usted ha transferido las competencias, ¿qué viene usted ahora a modificar ni a crear un texto refundido? Y eso se está dando a muchos niveles, ¿eh? A muchos niveles. Por ejemplo, si hay una ley de colegios profesionales de Andalucía que señala de que está transferida la competencia, ¿no? ¿Cómo todavía estamos mencionando permanentemente la ley del colegio profesional del 74, preconstitucional? ¿No hay una cierta contradicción entre la ley de colegio profesional de Andalucía, que después tuvo ese reglamento y después ha sido reformada, con la invocación permanente a nivel central
de la ley de Colegio Profesional del 74? No ha habido una transferencia plena o cuasi plena, porque si no me pasa que Andalucía y otras comunidades tienen una ley andaluza de colegios profesionales. Mucho me temo que algunos temas no son tan activos porque no se mueve tanto interés, pero que estamos cayendo en que el Estado no acaba de entender. Como en España le tenemos miedo a las palabras, inventamos lo de autonomía, que nos viene bien, pero comenzamos jurídicamente. España es un país federal, con unas transferencias autonómicas muy superiores en muchos casos a la República Federal de Alemania. Hay LAN que no tienen las competencias que tienen algunas comunidades autónomas de España, incomparables. Pero la palabra autonomía era menos chocante. Y es curioso porque funciona el sistema. Es decir, según el apellido que le ponga, la gente se subleva o no se subleva, lo admite o la recurre. Es curioso. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, pues... Bueno, pero está bien. Yo creo que tampoco hace falta hacer un maratón. Sí, bueno, la siguiente, lo que no sé es fecha todavía, y sí que, pero bueno, la siguiente teníamos previsto hacerla, pues, de la parte de suelo rústico de esta misma, es decir, sería el régimen transitorio, la afección al suelo rústico en el planeamiento general en vigor. Y yo también me gustaría, porque yo creo que es muy interesante, como decía antes, que de alguna manera desarrolláramos dentro del suelo rústico las diferentes novedades y especificidades de la propia ley, ¿eh? Porque yo creo que es muy importante. El suelo rústico ahora mismo, por muchas veces para mal y algunas para bien, está sufriendo muchas presiones. No, el suelo rústico sigue siendo una especie de patio trasero del urbanismo A, y entonces es bueno que conozcamos los mecanismos que establece esta ley para intentar, no sé si lo conseguirá, ponerle un poquito de cordura a lo que está pasando con el suelo rústico. Ya funciona, gracias. Bueno, pues a raíz de que vamos a seguir haciendo esta serie de jornadas de trabajo, se aceptan incluso sugerencias con los temas anunciados previamente para que entre todos podamos aportar y coordinarnos en las dudas que tengamos comunes. Veo que están conectados muchos técnicos municipales, así que entiendo que es un tema que es interesante para todos y os animo a participar en estas jornadas porque aquí se preparan con todo el interés y cariño para ayudaros a todos. Gracias y un saludo. Hasta la próxima. Muchas gracias.